Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener a un muy buen y viejo amigo, no por la edad, sino que por la amistad, a quien yo respeto mucho, fuimos compañeros en el externado y su institución está de manteles largos ahorita. Él es Roberto Rubio, director de Funde, que está cumpliendo 25 años. Quiero aprovechar para felicitarlos, agradecerles porque creo que es una gran labor la que están haciendo por El Salvador y por todos nosotros. Y quiero tener esta ocasión para acompañarlos en la celebración y ver de qué se trata. Bienvenido, Roberto. Muy buenas, Alfredo. Muchísimas gracias. Por cierto, te comentaba de que revisando un poco las fotos de la historia de Funde, me aparecieron varias fotos de un evento público, los primeros eventos públicos que tuvo Funde. Desgraciadamente no se apuntó el año, pero sí es de las primeras, digamos, incursiones públicas de Funde. Y para mi sorpresa veo que tú estás ahí como panelista, que en ese entonces, ¿te acuerdas que todavía el tener pensamientos diferentes, veníamos de un conflicto que nos separó tanto, y el estar tú ahí sabiendo que teníamos pues pensamientos diferentes en ese momento sobre todo, y era una muestra justamente de lo que Funde ha sostenido siempre, de que hay que debatir las ideas y hay que buscar entendimientos. Y de hecho, yo me recuerdo que me tocó a mí, a máquina de escribir, digamos, resumir todas las discusiones que hubo de la creación de Funde hace 26 años, porque vemos que Funde formalmente son 25, pero ya funcionamos un año y casi medio antes. Y me tocó escribir, digamos, lo que sería como el eslogan entonces de ese documento, que digo que lo escribía a máquina en aquel entonces, pues no había tanto lo de las computadoras, y decía: sin concertación no hay desarrollo. Pues siempre buscamos el entendimiento, y a pesar pues que Funde nació, hay que decirlo, pues cercana al frente. Yo ya no era el frente, yo estuve con el frente años atrás, dejé de estar sin pleitos y simplemente me fui, y seguí teniendo pues buenas relaciones, y la mayoría de la gente que entró a Funde cuando se creó, ¿verdad?, digamos, en el albor de una serie de discusiones, pues la mayoría, por no decir la totalidad, veníamos o habíamos estado con el frente. La historia de ese desprendimiento es interesante, quizá en otro momento contarla, pero sí, digamos, desde el principio sostuvimos que la agenda académica, científica, no podía depender de una agenda partidaria, a pesar Ni de mucho menos ideológica. Igual, porque es una agenda de nación. Había gente que pensaba que debíamos ser nosotros como el instituto del frente, así como los alemanes, ¿no? El Partido Socialdemócrata tiene la Friedrich Ebert, que si la Konrad Adenauer, los demócratas cristianos. Entonces pensaba, no, al principio la Funde podía hacer esto, pero los que estuvimos ahí desde el comienzo dijimos: no, un asunto fundamental va a ser la independencia. No, tenemos que ser realmente independencia, porque eso nos va a permitir ser lo más objetivo. Claro, va a llover, porque aquí en este país siempre uno u otro lado tratan de capturarte, uno u otro lado se sienten incómodos y los criticas, y te acusan pues de estar del otro bando. Yo me recuerdo que nos acusaban a nosotros de ser, digamos, mensajeros de las ideas del frente, como ahora nos acusan los del frente de ser mensajeros de arena.
bueno, esa es parte de No, y de esa fíjate que historia. yo me identifico con eso porque yo, habiendo nacido de derecha, porque Habiendo esa es la nacido. realidad, yo he sido de derecha Ajá. toda mi vida y quizá he venido de la extrema, ¿verdad? Eh, pero he tenido la dicha de tener buenos amigos que han venido de la izquierda. Algunos han evolucionado, otros no. O sea, tu caso, el de Alberto Arene, que son personas que han evolucionado y que compartimos quizás el 95% de las ideas, y otros que no han evolucionado mucho, como es el caso de Dagoberto Gutiérrez, ¿verdad? Pero que aún así, con nuestras diferencias, yo le tengo aprecio. Pero a mí también, siendo de derecha, me ha llovido Mm, de la falsa derecha. ujú. Porque acuérdate que mi lucha en contra del mercantilismo ha sido encarnizada. Ajá. Y hay gente ignorante que inclusive me han acusado de que soy izquierdista y que soy comunista. Hay una señora que me dijo que yo era comunista. Entonces, pero si yo pudiera resumir, y corrígeme si estoy equivocado, el propósito de Funde, además de contribuir al debate, es precisamente lo que dijiste, generar concertación. ¿Estoy en lo correcto? Sí, y de hecho nosotros tenemos como 4 procesos dentro de las 4 áreas temáticas que tenemos. En cada área, macroeconomía, transparencia, desarrollo territorial, prevención de violencia, que son nuestras 4 áreas que han venido evolucionando también en el tiempo. Para cada una desarrollamos procesos. Uno es la investigación, es decir, somos también, como se dice, un centro de pensamiento, hacemos análisis en unas áreas más que otras. Tratamos digamos, de capacitar, hay un trabajo de capacitación, pero hay 2 procesos que tienen que ver mucho con la acción política, pero política no partidaria, es decir, porque todos Estructural. hacemos acción política. Esto es una acción política cuando estamos opinando. Entonces también tenemos un proceso que llamamos de incidencia. Llámale diplomacia ciudadana, llámale lobby, para que lo que nosotros hacemos, pensamos, o las ideas que nos parecen importantes puedan llegar a los tomadores de decisión y podamos influir en los tomadores de decisión con ideas. Y tratamos entonces, para que esas decisiones caminen, obviamente necesitas articular, necesitas concertar, y para eso es que, digamos, nosotros hemos tenido esa marca, a veces un poco difícil porque el país justamente va en sentido contrario, ¿no? Comenzamos más o menos bien con los acuerdos de paz, pero esa energía se agotó y ahora vemos muchas dificultades justamente, ¿no? Pero bueno, Funde es una institución, como te digo, 25 años no se cumplen así nomás, es la vida de todo un joven, ¿no? 25 años, se pasan muchas dificultades, no es lo mismo cumplir 25 años en Suecia o en un país nórdico o un país del norte, ¿va?, que en El Salvador. O sea, desarrollarte, muchos quedan en el camino, ¿no? Muchas ONGs que nacieron, a mí me decían, mira, yo estaba en la UCA cuando vine de Europa, de Bélgica, y entonces yo les dije que estaba en esta iniciativa. Y varios me dijeron, no, me dice, hombre, es que estás seguro, aquí eso va a ser un sueño, ¿no? Pues bueno, dije, y tuve que optar, ¿no? Porque me dijeron, opta. Y dije, mire, pues voy a optar por algo que no está hecho, que hay que construir. A mí me gusta el crear cosas nuevas, diferentes, y comenzamos pues con un grupo, y así pues se fue desarrollando la institución. Hemos pasado pues muchas incomprensiones, muchas dificultades, incluso como decíamos que éramos de izquierda, no nos querían inscribir siquiera. Pero has hecho muy buenos amigos y principalmente has generado respeto. O sea, a ti te respeta gente de izquierda y te respeta gente de derecha. Y creo que no cualquiera puede generar eso. Bueno, pero no es fácil. No es fácil, claro. Porque también, igual que tú, te lanzan una Misiles. serie de misiles y además injustos, porque tú te puedes tener un misil
que te puedes defender con argumentos, pero a veces son misiles, llamémoslo así, sucios, Debajo de agua. radioactivos, que son anónimos, son a veces amenazas veladas, son bloqueos. No es simplemente debatir tu idea, sino que incluso te atacan a la persona misma, y uno ha soportado, ¿verdad?, todo ese tipo de insultos, pero bueno, yo creo que vale la pena, ¿verdad?, todo lo que uno ha hecho, porque el país mejore. Yo estaba en reunión ayer en San Sebastián con unos alcaldes de la zona del Mijiboa. Ahí había alcalde del Frente, había el de Arena, y yo les decía, mire, que tengan la convicción, ¿verdad?, que nosotros no trabajamos por un color político. Ese es otro tema. Nuestro trabajo es justamente para ayudar a los que se dejan ayudar en cosas que consideramos que van en beneficio de la gente. Eso es lo que... No, y fíjate que cuando tú decís que no es fácil, yo te comprendo, porque este programa tiene 18 años. Y la génesis de este programa fue simpática, porque Alberto Arene, una de las personas que ha evolucionado, hizo un programa que se titulaba Transiciones, y que era Ya, como un recuerdo. choque de palabras, así como Crossfire de CNN, ¿verdad? Y me invitó a representar a la derecha. El programa duró muy poco. En un momento me pidieron que, cuando se retiró Alberto, me pidieron que me hiciera cargo del programa, y yo no quise, pues por lealtad al amigo. Me sentía mal quedarme con un programa, aunque su retiro fue voluntario, pero yo no me sentía bien. Pero pues con la amistad con Tony Safi, a quien le debo este programa, porque él es el que lo ha sostenido, me pidió que hiciera un programa. Y así fue como inició Pensando en Voz Alta, que tuve un problema con otro compañero nuestro de colegio, con Tabito Herodier, una gran Ajá. persona, con quien Con cultura era, ¿verdad?, que está con cultura. dicho sea de paso, Tabito Herodier nació el día de mi cumpleaños en el mismo hospital. Y yo le hago la broma porque Tavo Herodier es grande, chelón, y le digo, nos cambiaron en el hospital, le digo yo, a manera de broma. Pero Tabito Herodier, al principio este programa se titulaba En Voz Alta. Y yo no sabía que Con Cultura tenía un programa que se llamaba En Voz Alta. Entonces yo le dije, tranquilo, yo voy a resolver este problema. Por eso le puse Pensando en Voz Alta. Pero son anécdotas, porque esta es una lucha, y yo por eso es que aprecio la labor que tú estás haciendo, porque sé que es difícil y sé lo importante que es generar ideas y generar debates. Ahora, a manera de anécdota, vine con mi corbata roja de la asociación Ludwig von Mises, porque el rojo no es patrimonio de la izquierda. El rojo significa revolución, y una revolución no solo viene de la izquierda, sino que puede venir de la derecha. Así que, pensando en tus 25 años y en la amistad que nos une, vine con mi Yo corbata de casi de Ludwig von casualidad, no sé Mises. por qué. De casualidad. Bueno, Roberto, en el próximo programa, el próximo segmento, perdón, quiero que entremos en materia. A mí me preocupa la coyuntura política nacional, aunque hay ciertos destellos de esperanza. O sea, y aquí quiero tu opinión. Creo que la nueva modificación que se le hizo al sistema de pensiones es un rayo de concertación, pero quiero tu opinión técnica, por favor. No nos cambie, ya volvemos.
Roberto, no sé si, me imagino que te involucraste en la negociación para las reformas del sistema de pensiones. ¿Qué te parece el resultado? Bueno, creo que en términos políticos es muy positivo, o sea, porque esto venía desde hace más de un año tensionando bastante las relaciones políticas, especialmente pues entre el Frente y Arena, y era un motivo realmente de acusaciones mutuas, y vimos en la calle hasta acusaciones de ver quién era el ladrón. Y mentiras. Sí, y estaba lleno realmente, digamos, de aspectos que tensionaban las relaciones, y el hecho de haber llegado a un acuerdo en sí mismo, independientemente del contenido de lo que se ha aprobado, me parece que eso es positivo y da una buena señal, ha dado una buena señal a los mercados también, pero también a nivel político creo que es positivo. Ahora, no es el acuerdo que, por lo menos en nuestro caso, hubiéramos querido, en el sentido de que la gran debilidad de este acuerdo, justamente por, digamos, satisfacer a todos los intereses, queda en el aire la pregunta, ¿cómo se va a pagar? ¿Ya? Porque el gobierno pues gana de alguna manera porque se le quita presión fiscal, no la que ellos querían. Las AFP pues digamos si se mantienen, aunque se les baja un poco lo que es la comisión, y quedan pues, relativamente también satisfechos porque siguen manejando los fondos. Y los trabajadores básicamente reciben un beneficio, se crea un fondo solidario, claro, se aumenta incluso la cotización, es parte del financiamiento, pero bien sabemos que esa cotización elevada no va a ser suficiente para enfrentar justamente la sostenibilidad. Es decir, porque la pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, ok, usted está dando todo esto, usted va a crear este fondo solidario, va a crear pensión vitalicia, va a mantener el decreto 100, va a mantener los derechos adquiridos, y ¿de dónde vamos a pagar eso? Eso no está resuelto, creo que nos va a dar un alivio por un par de años, pero al cabo de esos años el próximo gobierno vamos a volver otra vez a enfrentar la dificultad, porque no hemos resuelto. Aquí en otros países te lo resuelven y te dicen, bueno, pues vamos a, bueno, no digo que eso se tenga que hacer acá, pero en Uruguay dijeron, bueno, ustedes quieren tener realmente, digamos, buenas prestaciones, pues entonces, miren, vamos a tener que sacrificar, y entonces subieron 5, 7, 6 puntos el IVA, por decirte algo. Pero esto me lleva a que mientras al menos 3 cosas gruesas no se enfrenten, pues esto va a tener límite. Uno, que es el ajuste fiscal. Tiene que haber un ajuste. Y el ajuste fiscal porque tenemos que ahorrar, tenemos que gastar bien, tenemos que ser racionales con el gasto, tenemos que reducir la corrupción, tenemos que reducir la ineficiencia, tenemos que buscar algunos impuestos que no sean recesivos, tenemos que combatir más la ilusión, la evasión fiscal. Eso es un punto que para nosotros era el punto de partida, y después se veía, cuando ya supieras cuánto ibas a disponer, decir cuánto yo puedo dar. Pero bueno, se hizo al revés, y solo te menciono las otras dos. La otra es, mientras sigamos con este mercado laboral tan estrecho, que es menos del 30% de la población que está cotizando, pues va a haber pocos ingresos para que los que actualmente trabajan sostengan a los que se van a ir pensionando. Y finalmente el tema del crecimiento económico. Mientras la economía siga tan deprimida como está, mientras siga tan pasmada o estancada como está, pues difícilmente también vamos a poder tener esas dinámicas y esos fondos que nos van a permitir darle sostenibilidad al sistema. Pero termino diciendo, sí, políticamente es un hecho positivo. Hay efectos económicos como de cara a mejorar digamos, la calificación de país, ojalá, ¿no? Bueno, y ojalá sigan estas cosas, porque en periodo electoral, digo, no ha sido fácil. Tus palabras y tu descripción de este proceso me traen a la memoria las palabras sabias de Margaret Thatcher
con respecto al consenso. Ella lo definía como el proceso de abandonar principios e ideales por algo en que nadie cree, pero nadie se opone. Entonces es como seguirle dando vuelta a la cosa sin resolver los problemas. Y aquí me gustaría analizar contigo lo que está sucediendo en Estados Unidos ahorita con la política fiscal. El presidente Trump está lanzando quizás la reforma fiscal más profunda desde los tiempos de Ronald Reagan, reduciendo las tasas impositivas para generar crecimiento económico. Y aquí nadie está hablando de eso. O sea, aquí pues tú mismo lo describiste, que tenemos una economía estancada, un ambiente de inversión negativo, un peso burocrático excesivo. Yo, de presidente, empezaría primero por congelar todos los salarios del sector público. Segundo, congelar toda contratación de personal para el sector público. Y tercero, una revisión y anulación de lo que en los Estados Unidos llaman entitlements, que son aquellas luchas, aumentos automáticos a salarios, aumentos automáticos que eso es criminal para una economía. Aquí vemos el efecto nocivo que tienen los escalafones. Aquí la gente no se está debatiendo el efecto negativo que tiene, especialmente para la gente más necesitada, con instituciones que tienen escalafones y que no tienen dinero para la operación. Y sin embargo tenés a empleados con escalafón que ganan mucho más de los contrapartes en otros sectores. Entonces, hasta que eso no se discuta y se corrija, aquí no vamos a llegar a ningún lado. Sí, bueno, es parte de la discusión que viene o que tendría que venir, que es el ajuste. Porque el ajuste fiscal, ¿no? Tiene que venir porque no solo es el tema de la sostenibilidad de las pensiones, es el tema también de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Correcto. Así como estamos, no son sostenibles. Y yo sí creo, y ahí vamos a diferir con el tema de ingresos, nosotros no, porque yo creo que en el tema de impuestos hay que tratar primero no satanizarlos. O sea, hay impuestos incluso, fíjate, que pueden ser, llamémoslo así, estimuladores, si se usan bien. Hay un impuesto que se llama el check-off, que es un impuesto que tú le pones a las importaciones y le pones a la producción de bienes nacionales. Hay cada vez más muchos productos que vienen a sustituir a la producción nacional y afectan a la producción nacional. Entonces tú, para no afectar los acuerdos internacionales, porque no le puedes poner impuestos a las importaciones discrecionalmente, le pones también un impuesto al equivalente de producción nacional. Y con ese fondo tú lo inviertes para producir nacionalmente. Casi es un proceso bien sui generis de sustitución de importación. Podemos discutir si eso, quién garantiza que ese fondo después se va a invertir en eso y va a ser eficiente. Ahí nos vamos del lado del gasto, porque el problema que hay también con los impuestos es que si tú sabes que tu dinero va a servir, que sabes que tú recibes réditos, como sucede en Dinamarca, que hasta pagan, yo te diría, casi contentos los impuestos, porque les devuelven, reciben buenas carreteras, escuelas, hospitales, etcétera. Entonces, no te duele. Yo, francamente, te digo, no creo que aquí en este país haya gente que alegremente va a pagar sus impuestos, ¿no? Porque hay desconfianza. Especialmente ante la piñata que se ha desatado. Bueno, es que ese es el punto, que se usa justamente los que llegan a veces al Estado, sea de derecha o izquierda, ven, ¿verdad?, como que si fuera su propiedad, a la cual hay que escarbarle, hay que rascarle para que yo me vaya y la deje desamueblada. Creo que eso hace que la gente también se resista,
a pagar. Se resista también al tema impositivo porque no hay confianza de que tu dinero va a ser bien usado, para que tu dinero termine, pues, digamos, comprando, como he dicho yo, zapatos, corbatas Ferragamo, termine comprándose no sé cuántos automóviles, casas, relojes. spa para la novia, terminen con lotes, ¿no? Allá en Nuevo Cucatlán, digamos, de cosas que antes no tenían y aparecen de repente con una serie de riquezas y dice, bueno, y yo con mis impuestos, ¿no? Y sobre todo los asalariados, que no tenemos mucha manera de evadir porque nos caen en la fuente, dice, bueno, y yo contribuyo, aunque sea con una parte, a que esos sinvergüenzas tengan lo que tengan, no puede ser, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que generar confianza por el lado del gasto. En la medida en que tú también, y ahí definitivamente por el lado del gasto puede haber más coincidencia, pues resulta que la economía no solo va a mejorar, sino que también, o el fisco, sino que también se va a generar un acercamiento del ciudadano con el Estado, que ahora hay una distancia enorme, ¿no? Sí. Ahora, acordémonos la teoría de Laffer, ¿verdad? Que se puso de moda en la administración Reagan, ¿verdad? Que la economía de Laffer argumentaba que una reducción de impuestos aumentaba la actividad económica y terminaba aumentando la recaudación, ¿verdad? Que es un círculo virtuoso. Sí, ahí hay una serie de discusiones, porque también ahí es donde entramos un poco de diferencia, porque hay también evidencia, por ejemplo, para atracción de inversión, por lo menos extranjera, los menos impuestos no es el único factor, porque ahora han cambiado para fomentar la inversión. Entonces hay países que pueden tener altas tasas de inversión, pero resulta que tienen buena mano de obra, tienen alta productividad, buena infraestructura, tienen seguridad jurídica. Entonces es uno de los factores, ¿no? Y cada país verá, ¿no?, cómo utiliza esos distintos factores para atraer inversión, ¿no? Pero igual hay países que posiblemente la baja, que a mi manera de ver tendría que ser temporal y bien utilizada, ¿no?, puede igualmente generar más inversión, si es bien utilizada. Entonces, hay soluciones técnicas. El problema siempre es político, porque ya no se discute, político-electoral, perdón, porque no se discute bien solamente por la parte técnica, para estar los asesores en la asamblea, etcétera, que dan buenas opiniones técnicas, pero a la hora de las horas uno dice, no voy a medir cuánto me va a dar esto de impuestos, sino de cuánto me va a dar de votos, o más o menos votos. Sí, y entonces ya entra la dinámica del conteo, electoral, y entonces hay ciertas medidas que yo puedo o no puedo tomar en base a los cálculos electorales. En el próximo segmento, y lo vamos a dejar para entonces, eso de los asesores, porque hay asesores más asesores que otros. Hay unos diputados que tienen a la mamá, a la hermana, a la novia, y hay otros asesores que no sirven de nada, aunque sean asesores reales. Que ni llegan. Que ni llegan o no aportan. Son militantes. O no aportan. O sea, a mí me da risa, y te digo, hasta cierto punto me da cólera escuchar el acento extranjero de los economistas de izquierda que vienen a reempujarnos, porque esa es la palabra, y perdón el léxico. Que no son de izquierda, la falsa izquierda también. La falsa izquierda. Vienen a reempujarnos teorías fracasadas que en su país no se las aceptan, ¿verdad? Y no quiero mencionar nombres, pero aquí hay un montón de asesores con acento extranjero. Y después se rumora también de la infiltración de cubanos en el aparato de inteligencia, un montón de cosas que sí, más adelante o tal vez en otro programa vamos a discutir. Pero la verdad que nuestro querido El Salvador sí necesita de gente como tú, necesita de entidades como Funde, porque sí es necesario generar el debate. O sea, partiendo de que en este mundo hay tres verdades, la de la parte, la de la contraparte y la verdadera verdad. La búsqueda de la verdadera verdad necesita de la parte y la contraparte, pero de gente inteligente y honesta,
como creo que eres tú. Así que en ese sentido, vuelvo y repito, agradezco el esfuerzo que tú y Funde están haciendo. Gracias. En el próximo segmento, Roberto, entrémosle a la política, porque sí demanda soluciones. Okay. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Roberto, la situación política que se está gestando, con algunas excepciones como lo de ayer con los fondos de pensiones, pero sí es un derrotero peligroso. Y yo siempre he creído en vernos en los ejemplos de los vecinos. Guatemala creo que nos ha dado un ejemplo y potencialmente un mal ejemplo en la rebelión ciudadana ante la corrupción y la falta de transparencia, que son para mí esfuerzos no solo legítimos, sino que necesarios. El peligro que se está corriendo, y aquí es donde quiero tu opinión, es el aparente secuestro de organizaciones de extrema izquierda y que tienen otras agendas de entidades como la CICIG, de los paros nacionales, de la destrucción de un sistema político. O sea, porque yo estoy de acuerdo que nuestros sistemas políticos hay que reformarlos. O sea, tienen demasiados defectos para quedarnos con los brazos cruzados, pero en ningún momento destruirlos. Y algunas de estas gentes en su agenda tienen en el fondo la destrucción de la democracia. Bueno, hemos visto aquí, para no ir a Guatemala. a Guatemala, pero hemos visto los intentos de anulación de varias instituciones cuando empiezan las instituciones justamente a funcionar adecuadamente, cuando empiezan a juzgar de una forma independiente, cuando empiezan a tomar resoluciones o medidas que fortalecen la democracia, como buena parte de la clase política partidaria reacciona tratando de anular, como fue el caso de la Sala, que comenzaron pues con unas señales de independencia y que no había pasado un par de años cuando ya arremetieron contra ella con aquel decreto 743. Hemos visto también otros intentos de continuación del control, de la falta de contrapesos con el tema de la Corte de Cuentas, ¿no? Y cómo se ha tratado siempre de tener esta institución, ¿no?, que es tan fundamental para contener la corrupción. Hemos visto intentos también de manipulación de las elecciones de gremiales y de empresariales y del Instituto de Acceso a la Información, que todavía incluso falta uno, no se ha podido completar por esos intentos, ¿no? Vimos cómo se pujó también para la continuidad del fiscal anterior, ¿no?, de Luis Martínez, y cómo habían intereses dentro de
arena adentro del frente para que ese fiscal que hacía favores, digamos, continuara. No me cabe duda de que acá todavía la democracia es algo que no acaban de digerir, es todavía, la sienten como muy tóxica a su estómago mal... Mal acostumbrado. Sí, mal acostumbrado a, digamos, al autoritarismo, que eso es lo que todavía, ¿verdad?, en unos más que otros existe. Y yo creo que en el caso, y por eso me critican tanto, porque yo no he escuchado por lo menos ahora decir a la derecha, mira, a mí me gusta Venezuela. Tal vez en algún tiempo pudieron haber dicho, sí, me gustaban las dictaduras militares del Cono Sur. Equivocado, pero igual ahora, así como antes criticábamos para la derecha porque aquella que decía que pues la bota militar era la salida, pues igual ahora decir que Venezuela es el ejemplo. ¿Qué quiere decir? Mira, es que después que uno no lo digan que es de derecha o de arena por decir esto, es que ellos lo dicen. Ellos dicen que quiere ser Venezuela el ejemplo. ¿Qué quiere decir? Quiero ser, por lo tanto, un país donde no existan instituciones, donde no exista democracia, donde voy a apalear a los estudiantes que salen a la calle, donde me voy a acabar prácticamente la riqueza que tiene ese país y la voy a hacer pedazos y me voy a enriquecer y voy a hacer gran corrupción como la que vemos ahorita en Venezuela y sus generales y la casta militar. O sea, yo no digo yo, es que lo dicen ellos. Y ellos lo están mencionando constantemente, ¿no? O sea, no se dan cuenta que eso es lo que están en el fondo diciendo cuando apoyan a Venezuela en los distintos foros internacionales, cuando dan esas declaraciones infortunadas, ¿no? Entonces, no me cabe duda de que muchos respiran de ese verticalismo y autoritarismo y no han acabado de entender que el país ya no está para eso. ¿No? Pero fíjate que, bueno, estás hablando con alguien que ha sido pinochetista y ha sido franquista. Y me enorgullezco de ello, porque hay una gran diferencia. O sea, tanto Augusto Pinochet, el general Augusto Pinochet, como el general Francisco Franco, levantaron a sus países de las ruinas, lo llevaron a la prosperidad y a la modernidad, y luego se salieron. No te voy a decir de que no hubieron abusos, ni hubieron crueldades, y que las guerras no se pelearon con pétalos de rosa. Pero lo que no se da cuenta la falsa izquierda de ahorita es que lo que ellos están haciendo y están admirando en Venezuela nos puede llevar a situaciones como la de Chile y España. Y eso es lo trágico, y por eso es importante el esfuerzo que tú y Funde están haciendo, el preservar y fortalecer la democracia. Porque yo, a pesar de mi franquismo y de mi pinochetismo, sí creo en la democracia, y creo que es lo ideal. O sea, te acordás las palabras de Churchill, que decía, la democracia es un sistema muy imperfecto, pero voy a morir por ella. Ajá. O sea, más o menos así, también no estoy dispuesto a morir por la partidocracia, pero sí es necesario fortalecer las instituciones democráticas. Sí, es que, mira, y ahora el ser democrático no es igual que el color de la corbata o el color, etcétera, no es monopolio de nadie, es decir, y como la corrupción, es decir, se ha demostrado porque también los gobiernos de izquierda han tenido oportunidad de estar en el gobierno o en el poder, como el caso de Venezuela, y han mostrado, ¿verdad?, que justamente hacen cosas parecidas de las que criticaron antes. Y quizás peor. Bueno, sí, digo, es que son dictaduras que por las condiciones actuales son más disfrazadas, ¿no? Aunque de repente la historia los lleva a quitarse el velo, como el caso de Venezuela, han tenido que quitarse la máscara, pero hay otros que, ¿no?, como Nicaragua, que trata de mantener así como la apariencia, pero que es una dictadura que desgraciadamente ahí pactada con un buen sector del empresariado, ¿verdad?
y es una combinación que ha permitido justamente esa dictadura nicaragüense, ha permitido también cierto crecimiento económico, pero ¿a costa de qué? A costa que Ortega les dice a los empresarios, mire, yo les voy a dejar hacer sus negocios, háganlo lo que quieran, pero déjenme a mí la democracia, déjenme a mí la política. Y no se dan cuenta que a la larga después esos empresarios después van a ser víctimas. Van a ser víctimas de lo que... Sí, porque ya empezamos a ver, acuérdate que mi esposa es nicaragüense, o sea que yo tengo una vinculación directa con Nicaragua. Ya hay casos de que si a los Ortega o a sus allegados no les gusta tu negocio, te lo quitan. Hay magistrados de la Corte de Nicaragua que si les gusta una propiedad, no dudan en violentar los derechos de propiedad y el Estado de Derecho para quitar esa propiedad. Es que, mire, y por eso es que, ¿por qué? Bueno, sí, se enojan, por supuesto, pero ¿por qué no pueden entender, ¿verdad?, de que defender a los impresentables te indigna? Claro. Y entonces que no se quejen después de sus propias palabras, que haya reacción de ciudadanos como yo y como otros muchos que les indigna ver, ¿no? Y sobre todo cuando uno antes veía, yo como estudiante, pues yo las manifestaciones vi la bota, vi disparos cerca, vi compañeros cayendo, y que ahora de repente esos mismos que antes decían la dictadura militar fascistoide o fascista, ahora están diciendo bravo la dictadura militar fascista en Venezuela, ¿no? O sea, esos cambios drásticos. Y ahora los que éramos fascistas estamos defendiendo la democracia. Esa es parte de la evolución. Bueno, parte de la complejidad de la vida y la historia, ¿verdad? Pero sí, el país creo que a diferencia pues, de Nicaragua tiene más... digamos, el autoritarismo tiene menos espacio que en otros países. Aquí tenemos una prensa fuerte, digamos, bastante abierta, aquí podemos opinar bastante, tenemos instituciones que empiezan a funcionar, una ciudadanía que, por cierto, no es como la guatemalteca o la hondureña, en la cual pues tú no ves que de repente aquí vamos a salir miles a las calles, ¿no? Pero aquí hay una actividad cualitativa que hay que considerar. Hay una capa media muy amplia, hay bastante capa media informada y cada vez menos tolerante a la corrupción y al autoritarismo. Y ahora la lucha ya no es como antes y por eso han cambiado las cosas, que es entre derecha e izquierda, o mira, tú sos de centro y te voy a medir porque seas de derecha o de izquierda, si vas corbata roja o tricolor. Ya no es esa, porque ya la historia ha demostrado que los grandes issues, las grandes situaciones, digamos, los grandes temas, ¿verdad?, son la democracia y la decencia. Es decir, hay que unir a todos los que creen en la democracia, no importa, ¿verdad?, lo que hayan sido, no importa el pensamiento de derecha, izquierda, centro, ¿verdad?, y hay que unir a todos aquellos que luchan por combatir la corrupción y la impunidad, y esos son los que tienen que articularse. Ya no es la lucha entre la derecha y la izquierda, es la lucha entre los que queremos la democracia contra los autoritarios, es la lucha de los que combatimos la corrupción contra los corruptos. Esa es la nueva lucha y por eso han cambiado tantas las cosas. Ya no logras descifrar incluso los conceptos de derecha e izquierda son muy lineales. Casi obsoletos. Casi obsoletos. Son muy obsoletos para Ortega es de derecha o de izquierda. No sé, el gobierno de Irán, que es de derecha o de izquierda, es de izquierda solo porque critica a Estados Unidos. No, es un... No, y fíjate que no hemos mencionado algo que para mí es importantísimo, que es la juventud. O sea, la juventud en El Salvador ha evolucionado tanto, y si bien es cierto, es limitada las oportunidades laborales o las oportunidades económicas, pero sí hay un gran espacio para la discusión, hay un gran espacio para la formación y con políticas inteligentes, ojalá que corrijamos las carencias de oportunidades
en lo económico y en lo laboral. Bueno, un fenómeno curioso que se está dando y es que esta generación, ¿verdad?, que podrá llegar hasta los 30, digamos, que casi no vivió la guerra o no la vivió, está poco a poco involucrándose, a pesar de que no conocieron la guerra y no saben qué es eso, no saben lo que es perder realmente algo de libertad, empieza a movilizarse y sobre todo lo que está generando bastante el activismo virtual por el momento es el tema de la lucha contra la corrupción. Y poco a poco vamos viendo, yo no había visto, tío, honestamente, en los últimos prácticamente 5 años, ¿verdad?, cómo hay una especie de efervescencia, especialmente en la juventud, de organizaciones que pueden ser 5, pueden ser 6, pero que se articulan en movimientos ciudadanos para todo, para muchas cosas, pero en el tema de la lucha contra la corrupción y a favor de la democracia, ves aparecer de alguna manera espontánea a muchas organizaciones de jóvenes. Eso indica que la juventud empieza a interesarse bastante en estos temas. Aquí dicen, no, aquí son apáticos, aquí en la universidad no se mueven, aquí los estudiantes, sí, todavía, pero poco a poco yo creo que la juventud se va decantando, ¿no?, por el interés en el desarrollo del país, porque sabe que le va a tocar vivir aquí. No, y fíjate que este tema de la corrupción es un tema muy fácil de identificarse, especialmente entre las carencias. O sea, la situación económica está difícil, las oportunidades de trabajo está difícil, las oportunidades económicas está difícil. Pero cuando tú ves un expresidente que no tenía petate en que caer muerto y aparece con una colección de Rolexes y de Patek Philippe y de todos los relojes fancy de 10,000, 20,000, 30,000 dólares, eso te indigna. O sea, yo me siento orgulloso de mi Seiko solar. O de mi fósil. No, de mi Seiko solar. Hago énfasis en lo solar porque en parte por eso lo compré, que me costó 150 dólares. O sea, y a mí me indigna ver a un expresidente que no tenía petate en que caer muerto, andar con un reloj de 30,000 dólares. Pero tú lo compraste con tu esfuerzo, el otro lo Así compró con es. el esfuerzo de los otros. Correcto, eso es lo que Una indigna. diferencia. Eso es lo que indigna. Pues sí, yo creo que también hay que reconocer, hablando en positivo, de que el país ha avanzado en ese terreno. Y ahora tenemos más gente involucrada, más gente interesada, tenemos instituciones que funcionan y hay hasta cosas que antes, unos años atrás, decía, bueno, es que aquí en El Salvador no pasa nada, no agarran a nadie, aquí, digamos, en Costa Rica han agarrado expresidentes, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador nada. Bueno, aquí agarramos un par, ¿verdad? Pero, faltan otros. Pero de repente, sí, pero de repente aparecieron 3 expresidentes que pasaron por la fila o están pasando por la fila y los pasillos de la justicia. Correcto. Y tienes casos importantes de enriquecimiento ilícito que antes ni sabíamos. Hoy por lo menos sabemos, vamos a ver si realmente avanza, porque hasta ahora todo se ha quedado en información. Hay el caso nada más de este señor del seguro Flores, son pocos casos que realmente se han judicializado y ya no se diga que se han condenado. Y falta. Y tenemos el caso también de Saca, de Funes. Sí, pero hay algunos que faltan. Hay ministros y embajadores, sí, entre comillas, que faltan. No, la sección de probidad tiene, digamos, muchos casos de personajes, de personas emblemáticas, ¿no? Y que hay una situación justamente en la sección de probidad que es un cierto retroceso porque vimos cómo con ímpetu nació toda esta información que empezamos a conocer del enriquecimiento, vimos también ímpetu de la Fiscalía, pero ahora como que han bajado las aguas. Yo estoy de acuerdo en que tú no puedes a una persona solo porque le viste algo de repente ya lo vas a crucificar públicamente. Pero es un indicio.
pero no puedes irte al otro extremo de que no se sepa nada, de que incluso se archive por 7 o 9 años y no se pueda tocar esa información de aquellos casos de probidad que por X razones, digamos, dijeron, no, este no calificó. Y esos son retrocesos realmente que vemos ahora. Lástima que ya se nos terminó el tiempo, Roberto. Siempre es un gusto y un honor tenerte aquí. Y es un gusto venir a tertuliar contigo. Sí, no, y felicidades de nuevo. Vamos a poner tertuleando en voz alta. Sí. No, y aprovecho para felicitarte por los 25 años de Funde y quedar con invitación pendiente de los nuevos proyectos que va a tomar Funde, porque sí creo que es necesario. Bueno, gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.